Shalom. Este es el capítulo 25 de Primera de Samuel, Samuel Aleph, y la escritura dice de esta manera: y murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmelo, el cual era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que hallarse esquilando sus ovejas en el Carmelo. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su mujer Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento, de buena gracia, mas el hombre era duro y de malas acciones, y era del linaje de Caleb. Y lo voy a detener ahí. Tengo aquí conmigo unos comentarios. Tengo este libro que se llama Enciclopedia de las Personalidades Bíblicas, una antología del Talmud, del Midrash y de los escritos rabínicos. Y en el área que corresponde a Nabal, está en la página 410. Voy a buscarla. Sí, en la página 410 viene lo referente a este personaje, Nabal. Y dice aquí: Adonai golpeó a Nabal para que muriera. En otras palabras, le quitó la vida. ¿Y qué es lo que trajo sobre él? ¿O por qué causa? Porque él uh, quería hacer buenas obras. Además, entendemos que Nabal es las mismas letras que Labán. Las letras de los dos nombres son las mismas y también tienen el mismo carácter engañoso. Aún Nabal y Labán negaron al santo, bendito es él, como está escrito en el Salmo 14. Dice el necio, o sea, Nabal, eso significa el nombre Nabal. Dice el necio en su corazón: no existe el Eterno. Y por eso el Eterno le quitó la vida, porque era un necio y no quería honrar al santo, bendito es él. Y también nos dice aquí, referente al nombre de Nabal o su personalidad, que Nabal era de la familia de Caleb. Y dice Nabal: no hay ninguno en Israel tan distinguido en su linaje como yo. Eso es lo que él decía, pero era una acción necia de su parte el creer esto de parte de él mismo. Y también dice: llegó a suceder que después de 10 días el Eterno le quitó la vida a Nabal. Y estos 10 días corresponden a una comida que estaba haciendo Nabal. Y era una comida muy importante. Ahorita vamos a ver a qué se refería todo esto. Pero aquí nos está diciendo acerca de su nombre. Nabal tiene las mismas letras que Labán, que significa necio. Y dice el necio en su corazón: no existe el Eterno. También tengo conmigo el comentario que hemos estado leyendo, primera de Samuel Aleph, y el capítulo 25 dice: la muerte del profeta Samuel. La escritura describe la muerte del profeta aquí en el capítulo, también en el capítulo 28, de acuerdo con muchos comentaristas. El verso presente aparece en una orden cronológica correcta, ya que la descripción de la muerte de Samuel también viene en el capítulo 28, pero es como una introducción a la narrativa en la cual Shaol está dirigiéndose a Samuel, quien ya había muerto. Por lo tanto, se describe como el final del capítulo anterior a este, sería el 27, y Shaol admite que David va a prevalecer encima de él. Él reconoce esto, en efecto, y Samuel, cuando ungió a David como rey, ahora Shaol lo reconoce y directamente
sigue el episodio con la muerte de Samuel. En otras palabras, el capítulo 24 termina cuando David está hablando con Shaul, que le cortó la vestimenta, y reconoce Shaul que David es ahora quien el Eterno ha escogido, e inmediatamente nos dice la escritura, y murió el profeta Samuel. Este entendimiento de la narrativa está en perfecta armonía con lo que los sabios establecen en referencia a que Samuel murió 7 meses antes que Shaul, porque un poco más de 4 meses de esos 7 preceden la muerte de Shaul. Y David está viviendo aún en territorio palestino, capítulo 27, verso 7, y durante los 2 y fracción meses anteriores, David y Abigail se encuentran, y David está en Hagilá Gil. Vea el capítulo 26, dice el comentario. También el Midrash en Kohelet Rabá o en Eclesiastés Rabá 7:14 establece que el lugar principal donde la escritura reporta la muerte de Samuel es en realidad el capítulo 28. Ahí se menciona, antes de la historia de Nabal, solamente viene la historia de Nabal, para mostrarnos que mientras la gente de Israel está en luto por Samuel, Nabal estaba haciendo sus fiestas o autogratificándose. Esto es una violación en cuanto a su comportamiento moralmente, ya que es como una manera de negar la existencia del Eterno. Cuando todo el mundo está lamentando la muerte del profeta, él está haciendo una fiesta. Entonces, esta es lo que está sucediendo en este capítulo 25. Y murió Samuel. ¿Y qué es lo que hace Nabal, que también es como tipo Labán en sus acciones? Hace una fiesta, porque él decía que él, siendo descendiente de Caleb, era el que iba a suceder o a tomar el puesto del profeta Samuel, y por esta acción se ve que es en realidad como su propia esposa le dice a David, el Señor, este hombre, mi esposo, como su nombre lo dice, es un necio, es un necio. Entonces, vemos en toda esta narrativa que Samuel unge a Shaul, siendo Samuel, cuando él unge al rey Shaul, él es el que sucede a Elí, o el que viene a reemplazar al Cohen Elí, quien era el líder de la generación en Shilo. Después de cuando muere Elí, Samuel viene a tomar su lugar y se convierte en el Dor Gadol, el grande de la generación. Y durante su liderazgo unge a Shaul, quien Shaul va perdiendo su autoridad por sus acciones, que no son lo que el Eterno esperaba de él. Y de esta manera vemos en la narrativa que Shaul va menguando y David va creciendo. Y aunque la personalidad de David está incrementándose, ahora que Shaul mandó matar a todos los Kohanim en Nob y empieza a perseguir públicamente a David para quitarle la vida, y David anda huyendo, el Eterno le da el favor a David, y David tiene al Cohen Gadol ahora con él, tiene el efod, el Urim y el Tumim, y el Eterno está hablando directamente con David, cosa que no está haciendo con Samuel. Pero en la narrativa no vemos que David trate de tomar como un golpe de estado, teniendo el derecho, siendo ya ungido como rey. Él tiene todo el derecho, como dicen los americanos en un dicho, él tiene todo el derecho a pasarle el sobre muy lentamente, diciéndole, ahora yo soy el rey y tú has quedado fuera de la jugada. Él no tiene la intención de pasar el sobre, no tiene la intención de armar una revuelta ni armar una guerra civil para tomar su posición, cosa que cualquier otra persona posiblemente lo haría si tuviera hambre de poder, y más a sabiendas que el Eterno está con él. Pero el Eterno precisamente escogió a David porque tenía un corazón conforme al corazón del Eterno. Y David no tiene la intención de matar a Shaul, ni de causar alboroto, ni guerra. Lo único que quiere es cuidar su vida, esperando en el Eterno lo que él quiera ordenarle para cumplir la voluntad
del santo bendito es él. Y con esta muerte de Samuel, David sigue esperando en el Eterno. Shaul sabe que David ha sido escogido por encima de Shaul y David no hace nada al respecto en el aspecto de querer causar más alboroto en la comunidad. Y voy a continuar leyendo aquí el nombre de Nabal, que el nombre de su mujer era Abigail, y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia. Era de buen aspecto y con mucha sabiduría. Mas el esposo era duro y de malas acciones y era del linaje de Caleb. Y antes de continuar también voy a ir a este libro de personalidades para leer un poco acerca de Abigail. Vamos a ver qué nos narra la escritura acerca de Abigail. En orden cronológico, Aleph, Beit, Abigail viene, de hecho es creo que es la primera personalidad aquí en este libro. Pues Abigedor, Abisenoa, Abisojo, Abiel, y luego viene Abigail, una hermana del rey David, y luego viene Abigail, la esposa de Nabal. Primera de Samuel 25:3. Existieron 7 profetisas: Sara, Miriam, Débora, Hannah, Abigail, Hulda y la reina Esther. Esto viene en el tratado Megilá 14, folio A. Abigail profetizó al rey David, por eso es reconocida entre las 7 profetisas que hay en la escritura. También el rey de Israel no debe tener muchas esposas. Aún, dice el tratado Baba Metzia, aunque ellas tengan todas las cualidades de esta justa mujer profetisa de nombre Abigail. El rey de Israel solamente puede tener máximo 18 esposas. El rey David, aquí vamos a ver en la narrativa que tenía 3. Al final del capítulo 25 tiene a Abigail, tiene también a otra mujer de nombre, por aquí lo tengo, Ahinoam de Jezreel, y también tiene a Mijal, la que le había prometido el rey Shaul, cosa que luego se la quitó. Más adelante lo vamos a ver. Y también dice la Megilá en el capítulo 15, folio A, hubieron 4 excepcionalmente hermosas mujeres en todo el mundo: Sara, Rahab, Abigail y la reina Esther. Son las 4 mujeres más hermosas que hubo en toda la humanidad, dice el comentario en Megilá. También vamos a ver que ¿qué es el consejo que Abigail le da al rey David más adelante? Y se nota que ella tiene el espíritu del Eterno en todo lo que está teniendo un diálogo con el rey David. Entonces, ese es el carácter de Abigail. Dice, verso 4, y escuchó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 criados y les dijo, suban al Carmelo y vayan con Nabal, salúdenle en mi nombre y díganle así, que vivas y sea la paz sobre ti y paz sobre tu familia y paz sobre todo cuanto tienes. ¿A poco supe que tienes esquiladores? Ahora, a los pastores tuyos que han estado con nosotros, nunca les hicimos fuerza, ni se les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmelo. Pregúntale a tus criados, que ellos te lo dirán, y que hallen, por lo tanto, estos criados gracia ante tus ojos, pues que venimos en buen día. Se traduce en el idioma hebreo, Yom Tov. Y usted puede ver como cuando compramos un manto para cubrir el pan de Shabbat, dice Shabbat de Yom Tov. En otras palabras, para el Shabbat y para las festividades. Y aquí nos está narrando el Tanaj, el libro de Samuel, el profeta, el autor de este libro, nos está diciendo que Nabal estaba teniendo un día festivo. Y entonces un dato interesante. Estaba en un Yom Tov. Te ruego que me des lo que tuvieres a la mano a tus siervos y a tu hijo David. Y aquí vemos que David le está diciendo que es como su padre, Nabal.
porque reconoce la estatura que es descendiente de Caleb, de la tribu de Judá. Dice, eres como mi padre, yo soy tu hijo David. Verso 9. Y cuando llegaron los criados de David, le dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David, y después guardaron silencio. Y Nabal comienza a responderle inmediatamente a los hombres que envía David. Y le responde a los criados, verso 10, diciéndoles, ¿quién es David? ¿Y quién es ese hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar ahora yo mi pan, mi agua, mis víctimas que he preparado para mis esquiladores, y se la daré a hombres que no sé ni quiénes son o de dónde son. Y se volvieron los criados de David sobre su camino y vinieron y le dijeron a David todas estas palabras. Pues aquí podemos ver que Nabal toma una actitud inmediatamente a la defensiva y ofensiva, no solamente a la ofensiva, sino ofendiendo literalmente la persona de David. Y la pregunta es, ¿por qué este encuentro entre David y Nabal? ¿Por qué chocan los dos tan fuertemente? David lo único que quiere es alimento para él y para sus hombres. Y todo el tiempo que estuvo David en el Carmelo, cuando uno va al Carmelo, asciende hacia arriba del monte. Hoy en día está una capilla de los carmelitas descalzos. Ahí es su centro de operaciones. Y a un lado de la capilla están unas escalinatas que lo llevan a uno hasta un poco más arriba. No es muy alto. Cuando uno está allá arriba, llega uno manejando y ahí está la capilla y sube uno por estas escalinatas unos cuantos metros y arriba de las escalinatas está una planicie con una plataforma de cemento y en la plataforma de cemento está dibujado como una brújula donde apunta a varias direcciones. Dice Jerusalén está hacia aquel lado, el mar Mediterráneo hacia este lado, etcétera, etcétera. Pues ahí uno puede estar viendo. Pero lo interesante de estar en el Carmelo es que desde arriba se ve todo el valle de Megiddo, el valle de Armagedón, del cual tan famoso es que la escritura dice que ahí correrá la sangre hasta la brida de los caballos. Y cuando uno está parado arriba del monte Carmelo, ve la planicie, todos los sembradíos, todo lo que hay en la parte de abajo. Incluso uno escucha los jets, los aviones de guerra de la Fuerza Aérea de Israel. Cuando estuvimos ahí, vimos que salían los aviones y el hermano Joseph Good me pregunta, ¿ves una pista de aterrizaje desde aquí? Y observando yo toda la extensión y la planicie, los sembradíos, dije, no veo ninguna aeropuerto, ninguna pista de aterrizaje. Y él sonriendo me voltea a ver, dice, son subterráneas. Nadie sabe dónde están, los aviones salen como salen las avispas de donde no se ve y comienzan a hacer sus ejercicios. Pero esa es el área del Monte Carmelo, donde David está acampando, está protegiendo a los esquiladores de Nabal y él manda decirle todo el tiempo que estuvieron ellos y nosotros los estuvimos protegiendo y cuidando de ladrones o de cualquier peligro, nunca tomamos nada de ellos. Y ahora que estás haciendo una celebración, un Yom Tov, te rogamos que nos des un poco de alimentos. Y la actitud de Nabal es inmediatamente de rechazo. ¿Quién es este David? No puede decir que quién es David. Todo el mundo conoce a David. Él sabe quién es David, pero le dice a los criados, vayan y díganles que yo no conozco a ningún David. ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hoy en día hay muchos rebeldes que andan por ahí. ¿Cómo voy yo a compartir lo mío con cualquier persona? Y Abigail está casada con Nabal porque es digna de estar casada con alguien de grande linaje. En este caso, Nabal es del linaje de la tribu de Judá, descendiente de Caleb. Entonces, es un hombre importante y muy rico. Tiene una grande postura en el Carmelo. Su actitud lo hace pensar que él es el que va a tomar el mando después del profeta Samuel y que posiblemente junto con Shaol van a gobernar a todo el pueblo de Israel.
estos pensamientos que tiene Nabal lo hacen que inmediatamente rechace a David. Él sabe que David también es de la tribu de Judá, al igual que él. Y posiblemente Nabal piensa que él es el siguiente rey de Israel, porque viene del linaje de la casa de Judá. Y esto lo hace que tome la actitud en contra de David inmediatamente. David, él no quiere quitarle ningún puesto a nadie. El Eterno lo ungió y la casa de David, su padre y sus hermanos saben que él ha sido ungido como rey. Y ahora que se ha marcado la diferencia entre Shaul y David, aparentemente hay dos reyes. El rey que todavía está en funciones, que es Shaul, y el que va a tomar su lugar en cuanto Shaul se ha quitado, porque no puede David reinar hasta que Shaul entregue voluntariamente el reino o pierda la vida. Y David no vemos que él tenga prisa por matar a Shaul, sino espera en el Eterno en el momento preciso para que él tome el mando. El Eterno está respaldando en todo David, instruyéndolo, guiándolo, fortaleciéndolo, rodeándolo de las personas necesarias. Y en este caso, Nabal posiblemente, sabiendo que David viene de Judá, tiene dos opciones: apoyarlo, si es que él es el que el Eterno ha escogido, o rechazarlo, si cree que está tratando David de tomar algo de liderazgo, y por eso está teniendo esta actitud. Y la pregunta es, ¿por qué David inmediatamente, cuando los criados vienen y le dan esta respuesta, dice, verso 12, y se tornaron los criados de David y se volvieron por su camino y vinieron a David y le dijeron todas estas palabras? Verso 13, entonces David le dice a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y ciñéndose cada uno su espada, también David ciñó su espada. Y subieron tras de David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Y uno de los criados dio aviso a Abigail, la mujer de Nabal, diciendo, he aquí que David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. Mas aquellos hombres nos han sido muy buenos, nunca han hecho fuerza contra nosotros, ni ninguna cosa nos ha faltado en todo el tiempo que hemos conversado con ellos, mientras hemos estado en el campo. Han sido como un muro de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, entiende y mira lo que tendrás que hacer, porque el mal está del todo resuelto en contra de nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan malo que no hay quien pueda hablarle. El carácter de Nabal era terrible, no toleraba palabras de cualquier persona. Y está yendo este criado, no puede ir el criado, dice, si voy con Nabal y le digo que David viene, va a decir, pues se va a encontrar conmigo por la necedad, porque es necio. ¿Y qué es lo que hace el criado? Va con Abigail, que Abigail es de buen entendimiento, es una mujer sabia, entendida y contada entre las 7 profetisas del pueblo de Israel. Verso 18. Entonces Abigail tomó inmediatamente 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 hilos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y le dijo a sus criados, vayan delante de mí, y yo lo seguiré después. Y nada le declaró a su esposo, el necio, Nabal, el necio. Entonces la pregunta es, ¿por qué David actúa como Nabal? ¿Por qué David le dice a sus hombres, cíñanse sus espadas, y él mismo se ciñe su espada y dice, vayamos en contra de este hombre necio, Nabal? Nunca le hicimos nada malo y él nos trata de esta manera. Los sabios de Israel nos narran que esta palabra, cíñanse sus espadas, significa que David, siendo, ahora que murió Samuel, al inicio de este capítulo, cuando muere Samuel, ahora David, y todos lo sabemos, es el grande de la generación. En el idioma hebreo decimos Dor, generación, Gadol. El Dor Gadol ahora es David. David sabemos que es la sabiduría que él tiene, los salmos que él escribió cuando Adán
pecó, que su mismo nombre tiene un acróstico, Aleph, Dalet y Mem, significa Adam, Meshía y David. Quiere decir que 3 personas están en común en el nombre de Adam. El primer hombre, el Meshía y también el rey David en medio de ellos dos. Entonces, cuando el Eterno le dice a Adán que por su pecado no va a poder venir a nacer el Mesías, el rey David, Adán se pone triste y dice, ¿cuántos años necesitas para él? 70 años. Y le dona o le cede, quítame de los 1000 que me tocan, 70 para que pueda venir David a reinar. Y David vive 70 años en este mundo. Y cuando Adán le dice al Eterno que le tome 70 años y dice, y que a este hermoso ser llamado David, el Mesías, el rey de Israel, tenga la sabiduría que tú pusiste en mí y que los cantos que yo pude haber escrito para ti, exaltando tu grandeza y tu gloria, pueda David escribirlos para ti. El Salmo 92 fue escrito por Adán, un salmo para el día del Shabbat. Y vemos que David es a quien se le atribuye el grueso del libro de los Salmos. Los libros de los Salmos son medicina, no son cantos escritos por cualquier hombre que va a algún instituto de música, son palabras que vienen de lo alto, que pueden sanar, fortalecer, consolar a cualquier persona. Entonces David es el grande de su generación, es un grande estudioso. Vemos cuántos salmos están escritos en acrósticos, las 22 letras hebreas incrustadas en medio de los salmos, de los poemas, los cantos, la sabiduría de David, la halajá, todo el entendimiento que él tiene respecto a la Torá es de respetarse y todo el mundo lo sabe. David es el grande de la generación. Y los sabios nos dicen que cuando David dice traigan su espada, significa que juntó a un Sanedrín que estaba con él, que ahora es el grande de la generación, ya no está Samuel, y dice, esta es la situación. Nabal está celebrando una festividad y no está compartiendo. En Israel, uno es Israel, Israel es uno. Todos somos uno, uno somos todos. Si un judío sufre, todos sufrimos. Si uno prospera, todos prosperamos. Lo que le afecta a uno nos afecta a todos. Lo que beneficia a uno nos beneficia a todos. Y David dice, este no se comporta como miembro de la comunidad y hacen un Sanedrín, reúnen y se emite el decreto. ¿Qué es lo que hay que hacer contra este hombre que se está rebelando contra el rey de Israel? ¿Qué es lo que se hace contra un rebelde? Inmediatamente es pena de muerte. No puede uno venir contra el rey David o contra el rey Shaol, faltarles el respeto, comportarse de una manera inadecuada, porque inmediatamente cuando vemos que aquel hombre viene delante de David gritándole, vociferando, diciendo que ha derramado sangre, y etcétera, etcétera, viene uno de los guardias de David y le dice, mi señor, ¿quieres que le corte la cabeza a este hombre como a un perro? Y David le dice, no hagas tal cosa, porque si él está haciendo eso es porque el Eterno le está permitiendo que lo haga. El Eterno siempre es juez justo y él sabrá hacer lo correcto. Entonces, David siempre se comporta de acuerdo a la halajá y él conoce que el Eterno es superior encima de él. Pero la pregunta es, ¿por qué David reacciona inmediatamente de ir a matar a Nabal? Porque se emitió el decreto de acuerdo al juicio de los que están con él, quien él es el Talmid Hakam, el sabio de la generación, y se decide a ir a quitarle la vida a ese perverso Nabal. Y inmediatamente Abigail, cuando escucha acerca de esto, se prepara para ir a encontrar a David. Pero una nota peculiar que nos da la escritura aquí en el libro de Samuel dice que Nabal estaba esquilando las ovejas, estaba cortándole la lana a las ovejas, y esa es una situación de alegría y de gozo en medio de la comunidad. La pregunta que hace el Rabí Foreman, ¿dónde hemos escuchado eso? ¿En qué otra parte de la escritura hemos escuchado que están esquilando las ovejas? Y cuando uno va a la Torá, encontré aquí en el libro de Bereishit, en el libro de Génesis, capítulo 37, cuando está toda la narrativa acerca de Yosef,
en Egipto, que es engrandecido, etcétera, etcétera. Viene a Jacob con todos hacia Joseph, e inmediatamente, esto es en el capítulo 37, el capítulo 38 de Génesis rompe la narrativa y comienza a decir: fue en aquella época que descendió Yehudá a sus hermanos y se apartó en dirección a un hombre adulamita llamado Jirá. Y allí vio Yehudá a la hija de un renombrado mercader llamado Shua. Se casó con ella, cohabitó con ella, concibió, dio a luz a un hijo, le llamó nuevamente concibió otro, lo llamó Onán, concibió y lo llamó otro Shelah, y fue en Gesib cuando lo dio a luz. Y tomó Yehudá una esposa para su nombre era Tamar, pero era malvado, el Eterno le quitó la vida, Onán también le quitó la vida, y sabía Onán que no sería suya la simiente, y bueno, también le quitó la vida, ya lo dije. Verso 11, entonces le dijo Yehudá a Tamar, su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Shelah, el hijo menor. Transcurrieron muchos días y murió la hija de Shua, la esposa de Yehudá, cuando se consoló Yehudá y subió a supervisar a los esquiladores. Aquí vemos que Yehudá, que dicen los sabios de Israel, qué es lo que está sucediendo en aquel tiempo, mientras el pueblo de Israel, a Joseph y todo lo que está sucediendo en el capítulo 37. Esto viene en el libro de Ruth, un comentario. Joseph es visitado a sus hermanos, Rubén salva a Joseph de la conspiración, la venta de Joseph. Mientras todo esto está tomando lugar, dicen: ¿qué está haciendo Judá? Buscando una esposa. ¿Y qué es lo que nos narra la escritura acerca de esto? Que sube Yehudá a Timna, y el Midrash nos dice: ¿cómo es que sube? Si la escritura nos dice que Samsón descendió a Timna y Yehudá está ascendiendo a Timna. La pregunta es: ¿uno sube o uno baja? Y algunos dicen: dependiendo quién eres y a qué vas al lugar, se designa. Y aquí se está elevando Yehudá porque está encontrándose con Tamar. Cuando se encuentra con Tamar, ya reconocemos todos la historia, que ella se viste de otra manera para poder levantarle simiente, y de ella nacen estos mellizos. Uno es Peretz y el otro Seraj. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando están esquilando las ovejas? La simiente que viene del linaje de Judá está tomando forma. Y eso es lo que está teniendo en cuenta este Nabal, que era necio, pero no era tonto. Sabía que cuando se esquilan las ovejas, la simiente del liderazgo está estableciéndose. En cuando él escucha que Samuel murió en su necedad, pero tratando de ser inteligente, tratando de ser un poco listo, dice: oh, ya murió Samuel, ahora yo soy el que puede sucederle, el que le sigue. Voy a esquilar mis ovejas, porque cuando se esquilan las ovejas, se establece la simiente de la casa de Judá. Y es lo que él está haciendo. Y cuando él está haciendo esto y celebrando que ahora él es el posible líder del pueblo de Israel, vienen los criados y dicen: nos manda David que le des algo de comer. Y él dice: otro de la tribu de Judá que quiere tomar mi puesto, vayan, díganle a este vago que yo no voy a compartir mis cosas con nadie. En otras palabras, en su necedad y en su deseo por liderazgo, rechaza inmediatamente a David en lugar de ayudarlo. Que si él tuviera el carácter de un líder de Judá, no se hubiera comportado de esa manera. Pero su nombre es Nabal, un necio. Entonces vemos que él, haciendo esto, rechaza inmediatamente a David, porque de esta manera él quiere establecer que él es el que sigue en cuanto a la línea de Judá para tomar el liderazgo. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice la escritura que era un buen día en el verso 8. Pues venimos en un Yom Tov, te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos. Vemos más adelante, casi al final del capítulo, lo vamos a leer, que el Eterno pasan 10 días y mata a Nabal. La pregunta es: ¿por qué lo mata al día 10º? ¿Por qué no lo mata en el 7º, o al 3º, al 4º o al 2º? Porque los sabios nos dicen que la narrativa, que el día 10 es Yom Kippur. En otras palabras,
Nabal estaba celebrando en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el periodo cuando uno reconoce al Eterno como el Rey del universo. Y es cuando el Mesías se sienta en su trono. Es cuando el Mesías se sienta en su trono, es cuando uno lo reconoce a él como el Rey de Israel. Y es precisamente lo que Rav Shaul nos dice en el capítulo 15. Voy a ir a 1 de Corintios capítulo 15, cuando nos habla de la resurrección de los muertos. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del Señor, que es el Señor, es del cielo. Como el terrenal, también los terrenales, y como el celestial, los celestiales. Y como trajimos la imagen del terrenal, también traeremos la del celestial. Verso 51. He aquí que les digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, en el final shofar, porque será tocada el shofar y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces aquí podemos ver con claridad que Rav Shaul nos está hablando de Rosh Hashanah. ¿Cuándo es cuando los muertos resucitan? En Rosh Hashanah. Entonces voy bueno, quería tomar otro tema, pero no quiero salirme de la narrativa. Pero Rosh Hashanah, que ocurre en el mes de Tishri, es el día 1 y el día 2 del mes de Tishri, Rosh Hashanah. Inmediatamente hay 7 días intermedios que se le conocen como los días de asombro. Y después viene el día de Yom Kippur. Y cuando viene Yom Kippur es el día del juicio. Voy a tratar de ilustrarlo aquí en una pizarra para que tengamos una idea de lo que estoy hablando. Entonces, si tenemos el mes de Tishri, voy a dibujar aquí un recuadro. Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Elul. Antes de Tishri tenemos el mes de Elul, que son 30 días. Tishri. Y después viene este mes que se llama Tishri. Y aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, etcétera. Entonces vemos que Rosh Hashanah ocurre en el día 1 y en el 2. Rosh Hashanah. Y lo tenemos 7 días intermedios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el día 10, que es este que está aquí, el día 10 es Yom Kippur, el día de la expiación. El día 15 celebramos Sukkot por 7 días, hasta el 21. Ahí es Sukkot. Sukkot. Ok, entonces cuando está esquilando las ovejas Nabal, es precisamente en este día, en el día 1, cuando está esquilando las ovejas. Es un Yom Tov. También a las festividades se les llama Yom Tov. Un Yom Tov. Y el Eterno no lo mata en el 2, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5, ni en el 6, ni en el 7, ni en el 8, ni en el 9. La pregunta es, ¿por qué? Porque estos 9 días antes de Yom Kippur, junto con los 30 días de Elul, se le llama como los 40 días de Teshuvah.
Y se le está dando la oportunidad a Nabal de que se arrepienta, de que tome entendimiento, que deje de ser un necio y se vuelva a los caminos del Eterno, que se arrepienta de lo que está pensando. Pero como Nabal no se arrepiente, el día 10 es matado, es muerto. ¿Por qué? Porque el día 10 es el día del juicio. El día del juicio comprende desde Yom Kippur hasta, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Rosh Hashanah se le conoce como el día del juicio, el Yom Hadim. Voy a ponerle aquí, día del juicio, Yom Hadim. Rosh Hashanah es Yom Hadim Gadol. Y Yom Kippur es el día del juicio Katán. Todo lo que se enjuicia en Rosh Hashanah se sella en Yom Kippur. Entonces, todo es un periodo que comprende día del juicio desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. La resurrección de los muertos toma lugar cuando se suena el shofar. Sonará el shofar, dice, a la final trompeta. En toda la liturgia del ciclo anual solamente tenemos 3, voy a poner aquí abajo, 3 shofares. Shofarot. 1, 2, 3. El último, bueno, al número 3 le llamamos como el shofar gadol. Se le conoce como la gran trompeta. Y el primer shofar es el shofar que se suena en Shavuot. Shavuot, que es Pentecostés. Y el segundo se le conoce como el primero. Y el segundo es el que se suena en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Y este se le conoce como el último. Primero y el último. Y es lo que Rav Shaul nos está diciendo aquí en 1 Corintios capítulo 15, 51. Aquí que les digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta. La última trompeta es la trompeta de Rosh Hashanah, el día del juicio. Quiere decir que la resurrección de los muertos ocurre en el mes de Tisri, que es entre septiembre y octubre, precisamente en Rosh Hashanah. Y el Mesías ya ha cumplido con las primeras festividades que se celebran en el tiempo de la primavera. Ya cumplió con el día 14, fue puesto en el madero. El día 15, el día 15 celebran los panes sin levadura. 15, 16, 17, 3 días después se levanta de entre los muertos porque él es la primicia de la resurrección, cuando se celebra Bikurim, los primeros frutos. Y el día 17 le dice a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. Y 7 semanas después, 7 por 7, 49, por más de 40 días se les presentó a todos los talmidim con pruebas indubitables, diciéndoles que esperaran el día de Shavuot, el día Pentecostés. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, dicen que era el día de Shavuot, cuando vino un viento fuerte y el Eterno manda el Ruach HaKodesh sobre todos los creyentes. Entonces ya se cumplieron esas 4 festividades de la primavera y faltan por cumplirse Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Y si él ya cumplió las 4 primeras, no hay razón por la que pensar que no va a cumplir con las 3 que están por venir. La resurrección de los muertos toma lugar, por lo tanto, en Yom Kippur. Y trato de explicar todo esto porque Yom Kippur y la resurrección de los muertos y la transformación de todos los creyentes, dice el Shliach, Rav Shaul, o el enviado Pablo o Saulo, dice que no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos
a la final trompeta. ¿Y cuál es el propósito de la resurrección de entre los muertos? El que podamos ser testigos de la coronación del Mesías. O sea, la coronación del Mesías, el Salmo 45, que es un salmo de coronamiento, es un salmo que siempre se canta cuando se entronaba un rey en Israel, nos está diciendo, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Sobre ti la gracia se derramó, sobre ti eres más hermoso que los hijos de los hombres. Se le dice al rey de Israel. Es un canto que se le da al Mesías. La mitad del salmo se atribuye un elogio hacia el Mesías. Y la segunda mitad del Salmo 45 dice, vi a la reina que está vestida con oro de Ofir, etcétera, etcétera, y está sentada a la diestra del rey. ¿Qué es lo que dice el Salmo 45? Que un rey, cuando es coronado, tiene que estar su quejilá, en este caso su esposa, juntamente con él. Y cuando nos narra el libro de Apocalipsis, que el que estaba sentado en el trono tenía un capítulo 5 de Apocalipsis, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro, un sefer, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel que decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatarle el sello? Nadie podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Y aquí en medio del trono vi a los 4 seres vivientes, a los Hayot, en medio de los ancianos, Sekenim, estaba un siervo, un Eved, es traducido como cordero, pero creemos que se refiere a un siervo del Eterno como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos. Él vino, verso 7, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el libro, se postraron todos los ancianos delante de él, teniendo cada uno arpas, copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, etcétera. Pero todo esto que está narrándonos el capítulo 5 de Apocalipsis se está refiriendo a la coronación del Mesías. El Mesías es coronado en la presencia del anciano de días, de Abinu Sheba Shamayim, de nuestro Padre que está en el cielo. Mucha gente hace mucho énfasis en el error, y es verdad, en el error de lo que se llama la doctrina del rapto, porque es una doctrina que no está fundamentada en la Torá. Pero la pregunta es, ¿cómo explicamos la resurrección de los muertos en términos hebraicos, en términos toraicos, en términos proféticos? Mi pregunta es, ¿cómo establecemos la resurrección de los muertos, la transformación de los que aún viven, de acuerdo a lo que dice Rav Shaul? ¿Cómo lo explicamos de acuerdo a la Escritura para poder establecer que toma lugar para poder estar presentes en la coronación del rey del Mesías? Esa es la grande pregunta. Entonces, es bueno estar en contra de lo que es malo, pero es mucho mejor establecer lo que es verdadero. Y la pregunta es cómo establecerlo de acuerdo a la Torá y de acuerdo al Tanaj. Es una tarea que debemos de ponernos en ella para caminar en verdad y en justicia, y no solamente en suposiciones y en críticas de otras personas, que no tenemos tiempo para ello, porque suficiente tarea tenemos en lo que hay para estudiar. Entonces, Nabal, en este caso, debería haber reconocido al rey de Israel. El rey es David, que es la cúspide, es el mayor ejemplo del Mesías elegido por el Eterno, un varón conforme a mi corazón. Y cuando Nabal sabe que él posiblemente, cuando se esquilan las ovejas, hay 2 opciones. Nabal debe pensar, o soy yo el que sigue, o es David quien está haciendo acto de presencia. Si es David, estoy dispuesto a apoyarlo junto con Jonathan, que establezca el reino y que extienda el territorio de Israel y eche fuera a los enemigos, que se ha establecido el reino. U otra opción, yo soy el siguiente líder y él no tiene nada que ver en todo esto. Entonces, ese es el problema
de Nabal, y el Eterno lo mata en Yom Kippur porque él no reconoce al rey de Israel. De igual manera, todos aquellos que no reconozcan al Mesías, se les da una oportunidad antes de Yom Kippur de que se arrepientan. Por eso uno de los evangelios, la última ceremonia de Yom Kippur se le llama Neilá. Y en Neilá es cuando suena el shofar Hagadol, el grande shofar. Y en Neilá es cuando se cierran las puertas. Y uno de los evangelios dice que estando las puertas cerradas en el banquete de bodas, se vio a uno que no estaba vestido de justicia para bodas. Y le preguntaron, ¿cómo llegaste aquí, amigo? Y no respondió nada. Y entonces el Señor dice, atadlo de pies y de manos y echarlo fuera, porque allá es el lloro y el crujir de los dientes. Quien no está vestido de bodas es echado fuera. Nabal no estaba vestido de bodas, no reconoció a David como el Mesías del Eterno y por lo tanto es enjuiciado, no se arrepiente y se le quita la vida en Yom Kippur, en el día del juicio. Entonces, es por eso que esta narrativa nos habla, extendiéndonos la apreciación de lo que nos narran estos pasajes. Voy a continuar leyendo. ¿Alguien tiene una pregunta? Entonces Nabal está celebrando que al morir Samuel, esquila sus ovejas en Rosh Hashanah, que es festival de coronación, y al enviar David a sus siervos, lo toma como si David le estuviera haciendo saber que David es ahora el rey, pero David no estaba haciendo eso, solo quería alimento. Y entonces Abigail ahora viene a salvar a David. Y Rashi nos narra en su comentario en segunda de Crónicas, creo que es en 2:9, nos dice que Nabal, lo que dice el Midrash también, Nabal es descendiente de Caleb y estaba orgulloso de que nadie tenía linaje en Judá como él. Por eso él creía que era grande. Y nada más voy a borrar esto que puse aquí para ilustrar algo más. Cuando vemos el linaje, tengo aquí en mis notas el linaje de la tribu de Judá. Tenemos que Judá es la cabeza de la tribu. Y de Judá vimos que viene Pérez, de Tamar, cuyo nombre es Será. Y después de Pérez viene Hezrón, y después viene Ram, y después de Ram viene Aminadab, después de Aminadab viene Naashón, esto viene al final del libro de Ruth, Naashón, después viene Salmón, Boaz, quien se casa con Ruth, de ahí nace Obed, y después viene David. Son 10 generaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 generaciones desde Yehudá hasta David. Pero de acuerdo al libro de Crónicas de Hezrón, que es el número 3, viene Ram, y de Hezrón, no estoy seguro si de Hezrón o de Ram, ustedes lo pueden buscar después, viene Caleb, y también viene otro hombre que se llama Yiraj Meel. Yiraj Meel. De Caleb, de acuerdo a los sabios de Israel, toma 10 generaciones. Y entonces nace Nabal. 10 generaciones de Caleb viene Nabal y por eso él creía que él era el elegido. Mas el Mesías Hashem, el Mesías del Eterno es el rey David. Él es el que el Eterno ha elegido. Y por otro lado vemos que Yiraj Meel, quien está aquí a la izquierda de la pantalla,
él tiene un descendiente que se llama Ishmael, y este Ishmael es quien viene a dar muerte a Gedalia, quien es un gobernador que pone el rey Nabucodonosor. Cuando el rey Nabucodonosor pone a este gobernante sobre el pueblo de Israel, Ishmael, que creía que él era el elegido, este hombre que se llama Ishmael, que es descendiente de Yirachmeel, él cree que él es el elegido. Voy a poner aquí, elegido. Nabal creyó que él era el elegido. Este creyó que era elegido, este creyó que era elegido. Todos vienen de Judá, pero el que el Eterno escogió es al rey David. David es el elegido del Eterno. ¿Quién más sintió que era elegido y quiere tomar el lugar de otros? Coraj. Coraj sintió que él era elegido porque en visión, en profecía, él vio que de sus lomos vendría el profeta Samuel. Dice, por lo tanto, si Samuel desciende de mí, yo soy elegido del Eterno. Pero el Eterno no escogió a Coraj, él escogió a Moshe. Entonces, muchas veces las personas se sienten que pueden ver su genealogía, su linaje, y pensar que ellos son los elegidos, pero no es quien uno cree que es, sino quien el Eterno quiere que tú seas para su reino. Y son dos cosas muy diferentes. Y ese fue el error de Nabal, que él dijo, yo soy descendiente de Caleb, soy el 10º de Caleb, y Caleb hizo cosas buenas delante del Eterno, por lo tanto puedo ser el que sigue en cuanto al linaje para ser el líder del pueblo de Israel. Y cuando Abigail entiende todo esto, Abigail, dicen los sabios de Israel, ya ella había sido escogida para poder ser esposa de alguien grande del pueblo de Israel. El error de Nabal fue su actitud. Él pudo haber sido grande y alguien que apoyara al rey David, mas teniendo la actitud áspera y con esa manera de rechazar las cosas del Eterno, se convierte en un necio. Por lo tanto, no es digno de tener a una esposa como Abigail junto a él. Por lo cual, al morir él, vamos a seguir leyendo, el Eterno le entrega, o David toma como esposa a Abigail, quien es digna de la realeza de la casa de Judá, y mantiene su derecho a ser parte del linaje de la casa de Judá, casándose con David. Al final de este capítulo lo vamos a ver. Voy a seguir leyendo. Entonces viene Abigail con todos los regalos para calmar a David, y dice el verso 21, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en de todo cuanto es suyo, y él me ha dado un mal por un bien. Así haga el Eterno y así añada a los enemigos de David, que de aquí a mañana no tengo de dejar de todo lo que fuere suyo, ni aún el que orina en la pared. En otras palabras, no voy a dejar padre, ni madre, ni hijo, ni aún un perro de la casa de Nabal. Voy a matar a todo lo que hay en esa casa, incluyendo a Abigail. Es el decreto del Sanedrín en contra de la casa de Nabal. Y como Abigail vio a David, se apeó prestamente del asno, se postró delante de David sobre su rostro, se inclinó a la tierra. Alguien quien sabe quién es el líder, inmediatamente le rinde el honor que le corresponde al líder del Eterno. Se echó a sus pies y le dijo, Adoni, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que hable tu sierva en tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. En otras palabras, sé que vienes a matarnos, pero antes de matarme, no soy digna. Simplemente escucha lo que te quiero decir. Y no ponga ahora mi señor su corazón a aquel hombre brusco, a Nabal, porque conforme a su nombre, él así es. Él se llama Nabal, que significa necio o loco, y la locura está en él. Mas yo, tu sierva, no vi los criados de mi señor, los cuales tú enviaste. Ahora pues, Adoni, Señor mío, vive el Eterno y vive tu alma, que Adonai te ha estorbado para que vinieses a derramar sangre y te vengues por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos
y todos los que procuran el mal contra mi Señor. Aquí ella está profetizando, está entendiendo con su sabiduría que el Eterno le ha dado que Nabal va a morir. Él ha actuado malamente en contra del Mesías Hashem y por lo tanto él tiene sentencia de muerte sobre su cabeza. Cualquiera que es sentenciado en Rosh Hashanah aún le quedan 9 días para arrepentirse. Todos saben por el carácter de Nabal que él no se va a arrepentir. El siervo va y le avisa a Abigail, no le avisa a Nabal, peligro y lo mate el siervo, mejor voy con la esposa. Y la esposa dice, él no se va a arrepentir. Lo más lógico es que muera en Yom Kippur. Él va a morir. ¿Para qué vas a matarlo y derramar sangre que va a ser impuesta sobre ti, que tienes el derecho de matarlo, pero vienes con tu Sanedrín a matarlo? Y los sabios de Israel dicen que ella tuvo un diálogo con David y le hizo una pregunta halágica, teniendo ella sabiduría de la Torá, y le preguntó, tengo una pregunta acerca de asunto de nidá. Nidá se refiere a la pureza de una mujer. Cuando venían los sabios de Israel, venía la comunidad, delante de los sabios de Israel a tratar un caso de nidá, nunca se hace de noche, porque se traían las sábanas de la joven esposa diciendo, si la acusaba el esposo de que ya no era una joven virgen cuando estuvo con ella, los sabios dicen, ok, tráenos las sábanas, queremos ver la evidencia. Entonces ella dice, tengo una pregunta de nidá para ti, Señor. Y dice David, ¿acaso se pueden tratar los casos de nidá cuando ya es oscuro y es noche? Porque ya estaba oscuro cuando ellos están teniendo este diálogo. Dice David, no podemos discutir el caso de nidá, porque mira la hora que es. Y ella le responde, ¿y se puede tratar un caso capital cuando está oscuro? En otras palabras, si eres rey de Israel y actúas de una manera impetuosa, estás en tu derecho, pero la gente va a pensar que actúas por revancha. Y cuando seas rey de Israel, esto va a estar en tu currículum. David actúa como Nabal, no es mejor que Nabal. Si Nabal es impetuoso, David también. ¿De qué manera vas a enjuiciar a alguien que venga a preguntarte y que se merezca el caso capital cuando tú ya le estás quitando la vida? Todavía ni públicamente eres reconocido como rey y ya estás emitiendo un juicio contra este hombre que es necio. Verso 27. Y ahora esta bendición que tu sierva ha traído a mi señor, se dé a los criados que siguen a mi señor. Todo el alimento y lo que traía. Verso 28. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Adonai, de cierto, le va a hacer casa firme a mi señor, por cuanto mi señor hace las guerras del Eterno, y mal no se ha hallado en ti en todos tus días. Está diciendo, tú eres el escogido del Eterno y haces la voluntad del Eterno, cumple sus mandamientos. Él te ha escogido un varón conforme a su corazón. Bien que alguien se haya levantado a perseguirte, a tentar en tu vida, con todo el alma de mi Señor será ligada en el haz de que viven con el Eterno Elohim tuyo, y él arrojará el alma de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Los sabios de Israel dicen, ¿cuál es el fin de las personas que fallecen y que no se comportan en rectitud? En otras palabras, ¿cuál es el fin de los impíos cuando descienden a la tumba? El Midrash dice que los ángeles del cielo ponen el alma de esas personas. Cuando el cuerpo es puesto en el polvo, vuelve al polvo, pero el alma tiene que esperar hasta el día del juicio. Y antes de ser enjuiciada el alma, dicen el Midrash, que los ángeles ponen en la palma de la onda, en otras palabras, en el pedazo de piel que sostienen las cuerdas de la onda, ahí un ángel toma un alma y la envía a otro ángel. Y el otro ángel la toma y la envía a otro. Y la están pasando. Y no, el alma, lo que está tratando de ilustrar el Midrash, es que el alma de los impíos no descansa. No hay paz para los impíos, dice el Eterno. De tal manera que las almas de los impíos están esperando hasta el día del juicio. Y aquí Abigail, entendiendo todos estos contextos, dice que arrojará el alma de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. No van a tener paz los que estén en contra de ti. Y acontecerá que cuando el Eterno hiciere con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te mandare que seas caudillo sobre Israel, entonces, Adoni, Señor mío, no te será esto en tropiezo y turbación de corazón. Y aquí esta palabra, tropiezo y turbación de corazón,
Abigail lo que está diciendo, no sea que te venga como otro tropiezo. En otras palabras, si lo matas, se verá como que te molestó que no te diera comida y no como una rebelión que ha hecho Nabal en contra del Mesías del Eterno. Y cuando reines, no podrás juzgar casos de sentencia de muerte, pues serás acusado de derramamiento de sangre y no tendrás valor moral para juzgar como rey de Israel. En otras palabras, se van a decir que lo mataste porque querías quitarle sus pertenencias o aún su esposa. Y es lo que él está diciendo, que no sea como otro tropiezo. ¿Qué tropiezo es? Que si le quitas, si yo soy parte de la linaje de Judá y matas a Nabal, vas a derramar sangre y si me tomas para contigo, cuando vuelvas a tener otra situación similar, se te va a acusar. En otras palabras, el Eterno le reveló a esta profetisa la visión acerca de Betsabé, que cuando David tome a Betsabé, entonces van a decir la gente, ya mató a un hombre y le quitó la esposa, a Nabal del Carmelo, y ahora mata a Urías y toma a Betsabé. Este hombre no puede juzgar casos capitales porque nada más está matando gente para quitarle las esposas. Y Abigail viene delante de él y le está haciendo ver todas estas situaciones a David. Y aquí en este libro que nos habla de la característica de las personalidades, dice el comentarista Shoher Tov en el 53.1, no sé si sea un capítulo, pero es un comentario en primera de Samuel 25:31. Dice este comentarista, Abigail era mejor para David que todos los sacrificios que podrían hacerse en todo el mundo, porque ella hizo, porque si hubiera el hecho lo que Nabal había planeado, todos los sacrificios del mundo no hubieran cubierto el error de David. En otras palabras, si David hubiera matado a Nabal, todos los sacrificios del mundo no hubieran cubierto para poder ayudar a David. Pero ella vino delante de él y lo salvó de matar a Nabal. Abigail le dijo a David, Señor mío, el rey, que este caso viene delante de ti, ¿qué vas a hacer cuando nuevos casos similares vengan delante de ti cuando ya seas rey? Que si un hombre pobre viene y te dice y le dice al dueño de la casa, sé bueno conmigo y dame un pedazo de pan, y el dueño de la casa no le ayuda al hombre, al contrario, lo mata, este caso si es traído delante de ti, ¿qué vas a hacer? Y es lo mismo que el profeta le dice. Un hombre rico tenía muchas ovejas y un pobre nada más tenía una. Y vinieron visitas y el hombre rico, en lugar de tomar una de las muchas que tenía, le quita la oveja al hombre pobre y la mata y prepara comida para sus invitados. Y David dice, ese hombre merece morir. Y el profeta dice, ese hombre eres tú, porque tomaste la mujer de Urías Eteo y ahí lo mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Entonces aquí Abigail le está previniendo, si lo haces, no vas a tener ningún valor moral para juzgar este tipo de casos cuando seas rey de Israel. Entonces, este tropiezo, el verso 31, es lo que dicen los sabios de Israel que se está refiriendo. No te será esto en tropiezo y turbación de corazón, el que hayas derramado sangre sin causa, o que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando el Eterno hiciere el bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. En otras palabras, Nabal va a morir tarde o temprano porque no cambia, no se arrepiente. Y cuando él muera, tú no necesitas matarlo. Acuérdate de mí cuando seas rey de Israel. Algunos piensan que ella estaba diciendo, no me desampares porque fui creada para ser parte del linaje. Y en otros comentan que no era propio que ella se estuviera ofreciendo como posible esposa de David si llegaba a faltar Nabal. Y por eso, en el siguiente versículo, verso 32, y dijo David a Abigail, y en este nombre de Abigail, en el idioma hebreo le falta una yud, y los sabios dicen que es porque ella dijo, acuérdate de mí, para disminuir la honra de Abigail, que era profetisa y muy sabia. David se refiere a ella sin una yud, antes de la lamed, al final. Y dijo David a Abigail, bendito sea Elohim, Adonai, el Elohim de Israel,
que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y de vengarme por mi propia mano. La pregunta ¿es acaso el razonamiento de Abigail más grande que el razonamiento del Sanedrín? Aparentemente sí, porque hace que David cambie de parecer. Verso 34. Porque vive Adonai, el Elohim de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venirme al encuentro, de aquí a mañana no le quedara a Nabal ni a un perro dentro de su casa. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. David se arrepintió. ¿Cuándo sucede todo esto? En Rosh Hashanah. David está perdonando a esta justa, no le quita la vida. Él es el Mesías Hashem, él es el rey de Israel. Tiene todo el derecho de quitarle la vida a los de la casa de Nabal. Pero el rey, el Mesías de Israel, sabe perdonar a los justos. Y Abigail se vino a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de un rey, Rosh Hashanah. Y el corazón de Nabal estaba alegre en él y estaba muy borracho, por lo que ella no lo declaró poco ni mucho hasta que vino el día siguiente, el día segundo de Rosh Hashanah. Pero a la mañana, cuando él vino, había salido de Nabal, o sea, el licor, le refirió a su mujer todas estas cosas y se le amorteció el corazón y quedó como una piedra. Algunos dicen, ¿de qué manera se explica esto? ¿Quedó en coma? Dicen, no, simplemente andaba como zombie, como un muerto en vida. Y esa es la condición de los que no se arrepienten entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que al final son sentenciados al castigo eterno. Verso 38. Pasados 10 días, el Eterno hirió a Nabal y murió, Yom Kippur. Y después de que David escuchó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Adonai, que juzgó la causa de mi afrenta de la mano de Nabal, y ha reservado del mal a su siervo. Adonai ha tornado la malicia de Nabal sobre su propia cabeza. Y después envió David a hablar a Abigail para tomarla por su mujer. Y los criados de David vinieron a Abigail en el Carmelo y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó, inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí que tu sierva, para que sea sierva que lave los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 mozas que la seguían, se montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su esposa o su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas, las dos fueron sus mujeres, porque Shaol le había dado a su hija Michal, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galim. Entonces, nada más para terminar esta narrativa, quiero ilustrar, voy a borrar esto que tengo aquí. Pues vemos aquí que David toma a estas 3 mujeres. Dice aquí que toma a Abigail, también toma, dice el verso 43, Ahinoam. Dice la escritura que es de Jezreel. Y también dice el último versículo, porque Shaol, el rey Saúl, le había dado a su hija Michal. Estas son las 3 esposas de David. En el libro de Crónicas vienen todos los linajes y los descendientes de cada una de ellas. Bueno, de Abigail y de Ahinoam, porque Michal no tuvo hijos. Pero lo que nos dicen los comentaristas acerca de que son mencionadas estas 3 mujeres al final del capítulo 25, algo de notar es que Ahab, el rey de Israel, uno de los reyes de Israel, voy a poner aquí a Ahab, en inglés se escribe Achab o Ahab, este rey perverso, esposo de Jezabel.
Nos narra la escritura que él codició la viña de Nabot, y la viña de Nabot, estaba en Jezreel. Jezreel. Entonces Jezreel era un área muy importante y codiciada, de tal manera que Ahab quería tener la viña de Nabot, y cuando no la puede obtener por buena manera, acusa falsamente de rebelión a Nabot, y la pena de rebelión es muerte. Entonces manda matar a Nabot y toma la viña de Nabot para propiedad de él. Y Hashem en el Midrash pregunta: ¿quién es digno de ir y pelear contra Ahab? Y Nabot quiere enviar a alguien, a él mismo, a sus descendientes, para tomar venganza por la injusticia que se hizo contra él. En este caso, David está ascendiendo, y en su ascenso, él, al tomar a esta mujer, a Ahinoam de Jezreel, está tomando como esposa a una joven de gran importancia del área de Jezreel. Jezreel está en el norte de Israel, y David, la tribu de Judá, están en el sur. Y cuando David toma a esta Ahinoam de Jezreel, significa que David es rey tanto en el norte como en el sur. Y cuando el rey Shaul se da cuenta que David está extendiendo, el favor del Eterno está con David, y David está expandiendo su presencia en todo el territorio, ya tiene a Abigail, que es del Carmelo, con todo lo que pertenecía a Nabal, ahora pertenece a David. Ya tiene el Carmelo, ya tiene el norte de Israel, y cuando entiende esto, Shaul, a quien le pertenece el área de la tribu de Benjamín, que está pegada a Judá, ¿qué es lo que él hace? Le entrega a su hija Mijal, dice la escritura, a Palti ben Laís. Palti ben Laís. Los sabios de Israel nos dicen que la única manera de detener un poco a David era el rey Shaul no entregándole a Mijal, para limitarlo de alguna manera. Y los sabios de Israel nos dicen que Palti era un hombre piadoso, un tzadik que amaba al Eterno, pero tanto Mijal como Palti no tenían opción, era un orden del rey. El rey le dice a Mijal: te había prometido para con David, pero ahora que recuerdo, no hicimos bien la boda, no se completó todos los detalles, por lo tanto, ante mis ojos, no eres oficialmente la esposa de David, por lo cual te entregaré a Palti como esposa de Palti. Y Palti, diciéndole: Palti, ¿te casas o te casas con ella? ¿Qué podía hacer Palti o qué podían hacer Mijal? Nada, en contra del decreto del rey Shaul. Entonces, Mijal es entregada a Palti, y los sabios de Israel nos dicen que Palti era un justo tan grande que en su respeto, en su manera de guardar los mandamientos, fue más grande que Yosef. Voy a poner aquí Yosef, porque Yosef fue tentado por la esposa de Potifar, pero nunca la tocó, y era una mujer casada, y es más grande que Boaz o Boaz, porque cuando Ruth viene con Boaz en la noche, Ruth le dice: no así, hija mía, se hagan las cosas bien. Pero Boaz no estaba casado, ni Ruth estaba casada. Sin embargo, Boaz contuvo su deseo de poder estar con una mujer más joven que él y muy hermosa, y él dice: no, las cosas no son así. Entonces los sabios de Israel nos dicen que Palti en ese aspecto era mayor que Yosef y mayor que Boaz, porque todo el tiempo que estuvo junto con Mijal, ¿qué es lo que él hizo? Puso una espada, una daga en medio de la cama, y dijo: el que pase del lado de la cama hacia el otro, muera en esta espada. Yo no tengo derecho a tocarte siquiera, porque eres esposa del rey de Israel, del rey David, y ella tampoco podría pasar hacia él. De tal manera que Palti controló su Yetzer Hará. Yetzer Hará. Lo contuvo y lo supo sostener
porque amaba al Eterno, respetaba a Michal y respetaba a David, pero también respetaba a Shaol, que si no lo hacía lo mataba a Shaol, a Palti. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a estar con ella, pero no voy a ni siquiera a tocarla. Es lo que hizo Palti. Y pudo contener su Yetzer Hará. Y con esto termina todo el capítulo 25 de Primera de Samuel. Baruch Hashem. Pues gracias por su paciencia y atención, hermanos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. ¿Cómo se volvió peleado ¿Nació así o...? ¿Cómo se...? No, Shalom, Shalom, hermano Edgar. No, para nada, todo fue muy enriquecedor. Parte de la historia y cosas que están ocultas que en lo personal, pues, uno no lo sabe, ¿verdad? Aunque leamos la palabra, hay cosas pues, que uno sigue aprendiendo y aprendiendo, ¿no? Muchas gracias. Amén. Gloria al Eterno. Gracias, hermano. Comentaba el hermano Jaime que cómo es que Nabal se hizo duro de corazón. Si posiblemente algunos comentaristas, algunos sabios preguntan, ¿quién organizó esta boda? Porque en el judaísmo siempre hay personas que juntan a los jóvenes. Esta jovencita con este jovencito le llaman un shidduch. ¿Quién hace los shidduchim? ¿Quién hace las uniones? Y los sabios dicen que el Eterno es el que ya creó todas las cosas y ahora se dedica a estar juntando las personas para que contraigan matrimonio. Y los rabinos en manera irónica dicen, ¿quién juntó a Abigail con este hombre tan perverso? La respuesta seguramente es que el Eterno quiso que así fuera porque no se esperaba que Nabal fuera tan duro de corazón, pero era del linaje de la casa de Judá y de alguna manera él se endureció porque codiciaba el poder y el reino, mas sin embargo su carácter no le ayudó mucho. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Una pregunta, Baruch Hashem? Tengo una pregunta. Carmelo estaba, Jezreel estaba al norte Jezreel al norte de Israel. y Mical, ¿de dónde era? Miguel es de la casa de Shaol, de la tribu de Benjamín. Okay. Está justo encima de Judá. Baruch Hashem. Pues gloria al Eterno. Hoy tenemos al hermano Obed y a la hermana Isela también. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Que el Eterno les bendiga y esperamos que estas meditaciones del libro de Samuel sean de bendición para todos. Con el favor del Eterno. Amén. Y gracias por sintonizarse. Y shalom al hermano Santiago también, aquí está con nosotros. Baruch Hashem, ok. Hermano Edgar, de las profetisas, también la reina Esther era considerada profetisa. La reina Esther, Me equivoqué, dijimos que son 7, ¿verdad? Sara, Miriam, Débora, Hannah, Abigail, Hulda, 7 profetisas: Sara, Miriam, Débora, Hannah, Abigail, Hulda y Esther. Amén. Shalom, mi estimado More. Shalom, hermano Santiago. Toda Rabá. Gloria al Eterno. Baruch Hashem. Gusto en saludarlos. Pues bueno, hermanos, con esto terminamos y voy a poner el estudio en el canal de YouTube. Ahí lo podemos volver a repasar. Y si el Eterno nos permite, el domingo podemos estudiar la siguiente parashá, que es Beshalach. La parashá Beshalach. Gracias, More. Shalom.
Shalom, shalom. Shalom, Laila Tov. Laila Tov. Shalom. Shalom. Shalom, hermana Aida. Shalom. Bye bye.